Hola a todos, yo soy Pablo, un estudiante de medicina en Colombia. Durante las últimas semanas me he estado sintiendo como cansado todo el tiempo. No soy capaz de concentrarme bien en comparación de antes, me da sueño a cualquier hora del día, como que estoy mamado en términos generales. Y haciendo cuentas, todo eso lo puedo relacionar con la falta de sueño que he venido teniendo durante los últimos semanas o meses incluso. Quedarse tarde estudiando o editando, o incluso hasta molestando solamente en el celular para madrugar al siguiente día a clase y así todos los días. Pero entonces, ¿por qué me siento así? Pues estaba tan cansado ya de eso que incluso lo anoté a las 2:18 am, más bien les dejo un pantallazo, de la idea del video de por qué no trasnochar, porque de verdad que me estaba sintiendo pésimo. Yo ya había visto algo de esto en ese cuento del sueño y de la vigilia, pero pues no me quedé conforme con eso, sino que investigué aún más. Y esto fue lo que encontré. Todos alguna vez hemos escuchado que el sueño está regulado por una serie de factores, como la melatonina, el ciclo de sueño-vigilia o el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Y es en este último en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. A ver, esto es una explicación inmensamente básica de lo que es este eje, pero así a términos generales y pues por no aburrirlos, se encarga básicamente de regular varios aspectos de nuestro cuerpo. Se encarga de regular procesos metabólicos, endocrinos, inmunológicos, pues etcétera, e incluidos el sueño y el estrés. Y me imagino que ya han escuchado que la hormona como del estrés es el cortisol. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Entonces, tenemos en el hipotálamo. El hipotálamo, por una serie de estímulos, entre estos el insomnio, o sea, el no dormir, va a liberar la hormona liberadora de corticotropina que va a llegar a la hipófisis. En respuesta a esto, la hipófisis va a liberar la hormona de no corticótropa que va a llegar a las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas pues que están literalmente encima del riñón. En respuesta a esto, esas glándulas suprarrenales van a liberar cortisol. Pero ¿a mí en qué me importa el cortisol? Pues a grandes rasgos es algo que necesitamos tener para prepararnos de cierta forma para despertar, para el día, para la vigilia, para procesos metabólicos, etcétera. Pero ¿y si no tenemos cuidado con las cosas que producen estrés a nuestro cuerpo, como la falta crónica del sueño? Pues estos niveles de cortisol van a estar completamente alterados. Entonces el cortisol tiene un ciclo muy específico, que es más o menos que su punto de concentración máxima es alrededor de la hora de despertarnos, y pues esto tiene sentido porque lo necesitamos pues para poder tener como ese sentido de la vigilia, para poder empezar a hacer procesos metabólicos como la glucólisis, pues para elevar los niveles de glucosa en sangre, pues porque venimos de un ayuno durante toda la noche, y a medida que avanzando el día, pues estos niveles van disminuyendo. Más o menos de 3 a 4 horas después de habernos dormido es cuando tienen las concentraciones más bajas, y eso es necesario para poder dormir. Necesitamos que esta hormona esté bajita para poder dormir correctamente. Pero si nos cagamos en este ciclo del sueño, por ejemplo, trasnochando constantemente para estudiar, pues nos vamos a joder completamente esos niveles de cortisol. Entonces, por ejemplo, en este estudio cogieron una serie de estudiantes y los deprivaron del sueño, o sea, les alteraron la cantidad de horas que dormían. A unos solos dormían 4 horas y otros no dormían pues para nada durante toda la noche. Tan solo al segundo día del estudio, los niveles de cortisol se aumentaron hasta en un 45%. O sea que la privación del sueño se ve directamente relacionada con el aumento de los niveles de cortisol. Entonces aquí falla este sistema regulador del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, donde vemos que hay un aumento de glucocorticoides, o sea de cortisol, que producen una serie de daños en nuestro cuerpo a un nivel sistémico, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, y a mí y a ustedes como estudiantes, ¿en qué me afecta que ese cortisol esté elevado? ¿A mí en qué eso me importa? Pues primero, aclarar que eso, o sea, los problemas vienen cuando es algo un poquito más crónico, cuando ya estamos como acostumbrados o que tenemos un horario más o menos fijo de trasnochar todo el tiempo. No es que, no dormí una noche, entonces me voy a cagar en todo, no. Entonces, pues, calma. Pero el problema es que conozco a muchos amigos y mucha gente que su horario principal de estudio es durante la noche. Entonces, durante el día no hacen nada o descansan o hacen lo que sea, no sé. Y a las 10, 11 de la noche comienzan a estudiar y se quedan hasta las 5 de la mañana estudiando. Entonces, ahí es cuando vienen los problemas, cuando se vuelve algo cotidiano. Hay varios estudios que han correlacionado los niveles altos de colesterol con la disminución de la concentración y de la capacidad para retener información. Por ejemplo, en este otro estudio no solamente encontraron esos mismos hallazgos de la disminución de la memoria, sino que también vieron cambios microestructurales en diferentes áreas del cerebro o incluso una disminución del volumen de ciertas zonas cerebrales, incluyendo la zona frontal, el lóbulo frontal, perdón. Una de las conclusiones más bacanas que vi en ese estudio fueron las siguientes. La materia blanca, un tejido compuesto de fibras nerviosas que comunican las distintas partes del cerebro, está altamente correlacionada con la velocidad de procesamiento, que a su vez está asociada sólidamente con una mayor habilidad cognitiva en general. La disrupción de la transferencia de información debido al daño de la materia blanca podría explicar parcialmente las deficiencias en las habilidades cognitivas asociadas a mayores concentraciones de cortisol. O sea, no solamente vemos que hay, digamos, disminución en la memoria, en la retención, disminución en el volumen, pues como total cerebral, o no sé pues si se diga así,
sino que también vemos que hay un fallo en esa transferencia, en esa comunicación entre neuronas, entre partes del cerebro, cuando hay un aumento del cortisol. Y ojo, acuérdense que yo no estoy diciendo que sí o sí les va a pasar esto si trasnochan, solamente es algo para tener en cuenta, ¿sí? que los estudios pues han demostrado. Y el problema es que esto es un círculo vicioso, pues como vimos ahorita, al no dormir se aumentan los niveles de cortisol, pero esos niveles de cortisol tampoco luego nos dejan dormir durante la noche. Entonces se vuelve ese mismo proceso de no duermo, se aumentan los niveles de cortisol, se aumentan los niveles de cortisol, no duermo. Entonces cagados. Bueno, pero incluso con esa información no estaba satisfecho aún con la investigación. Necesitaba algo que me dijera como explícitamente de que alguna forma los niveles de colesterol, los niveles de estrés o la falta de sueño estaban directa o indirectamente relacionados con, digamos, alguna alteración en el rendimiento académico. Y como dijo Jesús, creo, el que busca encuentra. Pues justamente encontré esto. En este estudio cogieron a varios estudiantes y les midieron la concentración de cortisol antes, durante y después de los exámenes finales. Y efectivamente hubo una tendencia de que los estudiantes con mayores niveles de cortisol pues tenían los puntajes más bajos. Y lo mismo dijo este otro estudio, donde pues se evidenciaron que hay una estrecha relación entre la calidad del sueño, la cantidad de calidad de sueño con el rendimiento académico, y pues lo hicieron en estudiantes de medicina y vieron que los que tenían peor calidad de sueño y mayor niveles de estrés pues eran los que generalmente tenían peores notas. Bueno, eso es lo más importante que encontré entre la relación pues del cortisol, el estrés, la falta de sueño con, digamos, que el rendimiento académico. Y otra vez les vuelvo y les repito, esto no es como que trasnochen una vez, que lo hagan muy de vez en cuando porque no sé, se cogieron la tarde pues para un examen, entonces tienen que estudiar muchísimo toda la noche, pues digamos que ahí no afectaría tanto. El problema es que la gente empieza a tener un horario de estudio muy inapropiado, que es sobre todo enfocado en las noches y pues tarde en las noches, que porque se concentran mejor. Y sí es cierto que hay gente que sí se concentra mejor las noches que en la tarde o en la mañana, pero pues que también van a estar afectadas pues por los procesos fisiológicos que hay detrás de esto. Pero ahora veamos brevemente cosas que para mí son mucho más importantes, porque son ya esto cómo nos repercute a nivel de la salud. Pero va a ser muy breve, voy a hacer explicaciones muy básicas pues para que no se aburran. Bueno, entonces ya sabemos que una falta de la calidad y cantidad de sueño pues no va a dejar que no hagamos nuestro proceso como de integración de la memoria, de la información, etc. Pero hay cosas más importantes, como por ejemplo, según Matthew Walker, que es el autor de ¿Por qué dormimos?, que es un profesor de neurociencias en la Universidad de California, dijo que se ha visto muy relacionado la falta de sueño con el aumento de una proteína que es a concentraciones altas, muy tóxica para el cerebro, que es la beta-amiloide. Esta es necesaria para la función normal de los neurotransmisores y de la comunicación cerebral, pero que a altos niveles, a altas concentraciones, es altamente tóxica pues para nosotros. Y lo que pasa es que cuando nosotros dormimos se crea una especie de desintoxicación como en nuestro cerebro, donde digamos que se remueve pues esta proteína. Y si no dormimos, pues se acumula esta cosa. También dijo que se ha visto un descenso de los niveles de testosterona con la falta del sueño. Entonces, ojo, también dijo que la falta del sueño con altos niveles de cortisol pues disminuye la cantidad de natural killer cells, que son como unas células del sistema inmunológico encargadas pues de varios procesos, entre ellas como en la eliminación de células potencialmente cancerígenas. También que se aumenta el riesgo cardiovascular, se aumenta la predisposición a generar obesidad y pues diabetes mellitus tipo 2. Entonces en general este eje hipotálamo hipofisiario adrenal está muy regulado con muchos procesos metabólicos, endocrinos, inmunológicos, humorales, etc. Listo, pero ¿y cuánto tiempo tengo que estar despierto para empezar a ver este deterioro físico y mental pues que nos produce la falta de sueño? Pues me imagino que días, semanas, ¿no? Pues no. Según Walker, a tan solo las 16 horas de no haber dormido, empezamos a sentir esa disminución de la función cerebral, tanto en la parte pues mental y en la parte física. E incluso comparó que a las 20 horas de la falta de sueño, digamos que estamos en un estado parecido de una persona que está legalmente pues embriagada. Entonces ya sabemos por qué es extremadamente, digamos, malo tener un hábito pues de estudio que sea pues muy tarde en las noches o trasnochar muy seguido, pues no sé, de fiesta, de lo que sea. Pero pues yo odio también los alarmistas, entonces también cojan la suave. Si van a trasnochar una que otra vez pues por estudiar, por salir de fiesta, por lo que sea, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Aquí yo vuelvo y me enfoco en los horarios, que la gente hoy pues vuelve algo cotidiano, pues a estudiar hasta tarde. ¿Sí o qué, Juan Daniel? Y si te gustó este video basado en ciencia, entonces probablemente también te van a gustar esta playlist creado, que son videos basados en ciencia. Muchas gracias y chao.